Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendiente de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto nuestro canal online como Gafa TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña el doctor Gustavo Larrea. Él es precandidato presidencial por Democracia Sí. El tema que vamos a tratar son retos y urgencias para el próximo gobierno. Como todos los días, le damos paso a nuestro compañero Fernando García, sin antes de darles nuestras condolencias por la pérdida de su hermano. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de la plataforma digital Gafa TV Ecuador. Ayer no salimos porque tuve un día muy agitado. Ayer 28 de julio del 2020, falleció mi hermano mayor, el José Timoleón, producto del COVID, y fue un dolor muy grande, muy duro, después de 51 días de batallar con este virus. Murió en una clínica privada, hizo todo el esfuerzo, pero este virus fue más fuerte que la voluntad de mi hermano. Pues aquí trabajando, le rendimos homenaje, siendo solidarios, le rendimos homenaje, y también siendo consecuentes y leales con las aspiraciones de este pueblo ecuatoriano, que siempre fue la mira y el objetivo de mi hermano José Timoleón. José Timoleón, hasta siempre. Desde aquí, te saludo y te digo hasta siempre. Gracias, amigos, muy amable por su sintonía. Tengo a bien saludar a Gustavo Larrea. Él es líder de Democracia Sí y precandidato por ese movimiento político a las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero, en su primera vuelta, que se significará en el Ecuador en medio de la pandemia, en medio de toda esta situación. Gustavo, muchas gracias por aceptar este diálogo, por tu tiempo. Para comenzar, hay tantos candidatos, no veo ninguna propuesta. ¿En qué ayuda o en qué entorpece tantos precandidatos, tantos señores que aparecen y que a muchos no se les conoce siquiera? Y peor, sus propuestas. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Primero, mis condolencias a ti y a tu familia. Y segundo, creo que eso es parte de nuestra historia. Si nosotros vemos los procesos electorales anteriores, ha pasado exactamente lo mismo. Una cantidad de candidatos. En las elecciones cuando hay pocos hay 8, normalmente hay 10, 12 candidatos. Entonces no hay que espantarse de eso, porque además algunos de ellos son parte de las primarias que llevan adelante algunos partidos, o en el caso del Partido Social Cristiano tiene 5, entonces uno de ellos probablemente sea o ninguno de ellos. Eso lo resolverán los socialcristianos después del abandono de la candidatura de Jaime Nebot. En el caso del correísmo tiene igual 4 o 5 aspirantes, el caso de Pachacuti igual tiene 4 o 5 aspirantes, pero de esas 3 tendencias habrá 3 candidatos, hay que tener claro eso. Sin embargo, van a haber por lo menos 8, 10, tal vez más candidatos, es parte de la dispersión. Y muy bien apuntas tú, Fernando, de que lo importante en esto no es qué nombres hay, sino qué proponen. Y creo que lo fundamental para el país, y más aún en medio de una crisis sanitaria, económica, política y ética, es qué rumbo proponen para el país. En el caso de Democracia Sí, nosotros planteamos un rumbo claro, que es el futuro desde nuestras raíces. No creemos que los inventos de modelos económicos cada 4 años o cada 8 años solucionan los problemas, cuando esos modelos económicos no tienen que ver con nuestras raíces, con lo que nosotros sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer los ecuatorianos es agricultura, pesca, camarón. Lamentablemente no hemos avanzado en agroindustria. Algo hemos avanzado, pero insuficiente. Se ha perdido mucho tiempo, se debió invertir muchos recursos en agroindustria para, en vez de ser el país del cacao, ser el país del chocolate. Gustavo, más luego hablaremos de tu plan de gobierno, de tu propuesta de Democracia Sí. El ahora es muy complicado, no es de las mismas condiciones de elecciones anteriores. El país no es el mismo. La pandemia también lo ha cambiado y lo ha hundido en cierta medida. En todo caso, habrá candidatos de comparsa, como siempre. Habrá candidatos chimbadores también que se abra en política, ¿verdad? En todo caso, nuestro tema de análisis se llama
retos, ¿cierto? Y urgencias para el próximo gobierno, para el que se posesionará el próximo 24 de mayo del 2020. ¿Cómo está el panorama del Ecuador? En plena pandemia y luego con la pospandemia que no sé cuándo iniciará en nuestro país, Gustavo. Fernando, yo creo que el tema económico es dramático. El petróleo cayó el precio de manera brutal, llegó a valer menos de cero, ya es colmo. Las exportaciones agrícolas y pesqueras han bajado, no en los niveles, desde luego, del petróleo, han bajado en volumen de exportación, pero se han mantenido. La ventaja de ser un país agrícola es ese, que hemos mantenido las exportaciones de camarón, de atún, que hemos mantenido parte de las exportaciones de banano, de café, de cacao, y eso es una ventaja. Pero la crisis afecta porque está paralizado el país, y hay que reconocerlo. Afecta en todo sentido. El sistema de salud pública llegó momentos en Guayaquil que colapsó. En el caso de Quito, estas semanas han sido muy duras, durísimas, y tenemos algún familiar cercano, amigos fallecidos en este momento, tal vez uno de los más tristes que hemos vivido como nación. Y frente a este panorama tan grave, no ha habido sentido de urgencia. La Asamblea Nacional le dio la espalda al pueblo ecuatoriano las semanas pasadas, cuando no resolvió con agilidad que quienes tengan utilidades puedan contribuir, y el que más tenga más contribuya. Y resultó que no fue así, que nunca en una crisis los que más han tenido, como en esta crisis, han dejado de aportar. Si no ha habido de parte de la legislatura, de la Asamblea Nacional, una exigencia de aporte para enfrentar la crisis. Gustavo, y a eso habríamos que sumar, o yo al menos le sumaría, la falta de liderazgo desde el Ejecutivo, pues, Gustavo, porque un papel ha hecho la pandemia en el asunto económico y social, otro papel ha hecho el asunto internacional que escapa de las manos del gobierno, el asunto petrolero, el asunto de exportación, pero el papel del gobierno tampoco ha sido tan eficiente. Absolutamente. Ni en esta pandemia, ni en 3 años y pico que lleva gobernando Moreno. Cuando yo me refería, Fernando, al sentido de urgencia, me refería a la Asamblea y desde luego al Ejecutivo. El atraso en la reforma económica, se quiso hacer una reforma económica en medio de la pandemia, cuando la reforma económica espera años a que se haga. Teníamos que hace 3 años hacer una ley de repatriación de capitales. Se demoró tanto que recién fue presentada en noviembre del año pasado en un contexto político en que era inviable esa ley. Debió impulsarse la reforma económica, no se hizo. ¿Qué es reforma económica? Es apuntalar la producción y la generación de empleo, multiplicar las exportaciones, traer inversión, traer capitales frescos al país, la repatriación de la plata que los ecuatorianos sacaron por temor a la confiscación, ahorros de familias, más de 20,000 familias sacaron ahorros, y también capitales salieron del país. Si no hubo sentido de la urgencia en lo económico, pero en el tema de salud pública tampoco. Mira tú que en el año 2010, 2011, se destruye, se desbarata el sistema de salud preventiva en el Ecuador. Se apuntala a los hospitales y se deja el sistema de salud preventiva básico y curativo. Y el sistema epidemiológico se lo reduce a su mínima expresión. Una Dirección Nacional de Epidemiología que tenía más de 2,000 salubristas trabajando fue diezmada a un grupo pequeño de sí, Gustavo se obligó a jubilarse, diciendo que son viejos, muchos especialistas, pero el gobierno del licenciado Moreno terminó la gran obra, pues él redujo en el sector de la salud muchos recursos. Sí, yo me refiero a que ahí está el retraso en que el sistema de salud preventivo que el país tenía, era ejemplo en América Latina de tener un sistema de salud preventiva y de epidemiología, que en el caso ecuatoriano nace con Eugenio Espejo, con un prócer de la independencia, y realmente ahí retrocedimos muchísimo. No hubo sentido de la urgencia para recuperar el sistema de salud pública, y creo que ese fue uno de las facturas que pagamos. Pero el sistema educativo también, mira tú que nuestro sistema de educación tenía colegios técnicos, tenía colegios en artes y oficios y el bachillerato diversificado. Se crea el bachillerato unificado, se cierran los colegios técnicos, se cierran los colegios de artes y oficios, y esa reforma espera para que vuelvan los jóvenes a tener un oficio y puedan impulsar un emprendimiento o incorporarse a la vida laboral.
Gustavo, en todo caso, yo no sé, parece que el gobierno del licenciado Moreno se confió mucho en la popularidad que ganó a raíz de la consulta y el referéndum, y luego se confió mucho que un buen negocio era solamente atacar a Correa, pero no atacar realmente para recuperar los dineros y sancionar a los corruptos. Y un poco como que se dejó gobernar ya por la ruptura de los 25. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que el gobierno, en algo que hay que reconocer que es importante, es que ahora los casos de corrupción que se denuncian al menos se judicializan y no se las tapa como antes. Ese es un avance. Pero sin duda, ahí hay un retraso, ¿qué te diría yo? Una deuda. Una deuda con el país. El sistema de corrupción en el país es sistémico, es un sistema corrupto que impera. Había que desbaratar el sistema corrupto, que implica, por ejemplo, que la contratación pública tenga un examen previo en la contratación, un candado, como existía antes, lo que evitaba la corrupción, porque ahora cuando la Contraloría emite informes, los corruptos ya se han llevado la plata y han fugado del país. Hay que devolverle a la Contraloría la facultad de hacer examen previo. Un Pero poco además de eso, tiene que ser un poco el trabajo preventivo, ¿no es cierto? exactamente. Preventivo, no el curativo. Exactamente. Además de eso, la contratación tiene que ser pública. Aquí se inventaron este sistema de que la contratación es centralizada y que una computadora te dice quién gana y quién no gana. Es decir, el amarre. Y lo que había que hacer es acabar con ese amarre. La contratación tiene que ser pública. La ciudadanía, los medios de comunicación y los organismos de control deben estar observando la contratación de cada ministerio, de cada dirección provincial, de cada hospital, de cada colegio, de cada municipio, de cada prefectura, y no ser secreto de Estado. La contratación tiene que ser pública. Y lo que los ecuatorianos exigimos es cero tolerancia a la corrupción. Gustavo, lo que pasa es que el presidente Moreno se rodeó de la argolla que gobernó los 10 años. Nunca lo disipó, ¿verdad? Y luego hubo otro grupo que intervino. Yo te preguntaba de ruptura de los 25, que es el propio Alianza País, lo dijo en la elección de la nueva vicepresidenta, que no gobierna Alianza País, sino gobierna, no sé si serán 4 o 5 de ruptura. A ver, esa es una decisión que la adopte el presidente de la República y para bien o para mal es una decisión de él. Pero más allá de eso, el tema no es qué gente está aquí, sino qué hace esa gente. El tema es y es verdad, que parte del gobierno del presidente Moreno tuvo que arrastrar a los que gobernaron la década pasada. Sin duda fue así. Todavía hay funcionarios de esa época pasada que siguen enquistados en la administración pública, no solo como ministros de Estado, sino como funcionarios de alto nivel. Y desde luego eso no se desmontó. Esa es una realidad. Y como contratista también, por supuesto. O sea, esto es, la corrupción está desde luego en funcionarios públicos, pero también está desde luego en empresarios, pseudoempresarios, bandoleros, ratas, ratones y rateros. Eso es lo que hay ahí. Bonita película, bonita película. En todo caso, en un programa de Guayaquil en TC Televisión, Haga Negocio Conmigo, de Polito Vaquerizo, que cuando alguien ganaba el premio decía, lleva todo lo que puedes. Aquí es alguien llega a una función pública, roba todo lo que puedes. Y se dedican a hacer esta barbaridad de los negocios. Gustavo, a 3 años y algo más del gobierno del licenciado Moreno, Gustavo, a 3 años y un poquito más del gobierno del licenciado Moreno, ya no le creen mucho los ecuatorianos que él no supo nada de la corrupción de Correa. Ya no... Bueno, eso es subjetivo. Me estás haciendo una pregunta subjetiva y yo no voy a entrar en ese terreno. Yo jamás he denigrado a ningún ecuatoriano, jamás. No he usado la calumnia, no he usado contra nadie, ni siquiera contra el señor Correa. Es la justicia la que debe intervenir, perseguir delitos, no personas. Yo creo en la justicia independiente plenamente. Correcto. Gustavo, en todo caso, ahora lo que se busca es que hayan planes de gobierno, que hayan propuestas para solucionar, enfrentar primero la crisis, luego la recuperación del país. Tú ya has adelantado un poquito algo de lo que propones tú a través de tu movimiento Democracia Sí. Pero ¿cómo ves el panorama de los otros candidatos? Porque como que la única carta de presentación es ser denunciólogos y aprovechar la instancia
y para ser como la única carta de presentación para ser candidatos. ¿Qué te parece? Yo creo que algunos de ellos deberían postularse para fiscales generales de la nación, para perseguir la corrupción. Y estaría bien que lo hagan. Tienen todo el derecho, desde luego, de participar en la vida política, pero creo que se requiere tener una visión clara de la situación económica y de la salida a la crisis económica. Y yo les decía en mi introducción a la entrevista, te decía que uno de los graves problemas que tenemos es que las élites que han gobernado el país, quienes han gobernado el país en definitiva, no lo han hecho pensando en lo que somos. Nuestro país tiene unas ventajas no usadas. La ventaja principal que tenemos es ser el país de la mitad del mundo. Tener la biodiversidad que tenemos, el potencial turístico gigantesco, el ser un país de gran diversidad agropecuaria. Aquí nació la papa y el maíz, aquí nació el tomate, en esta tierra nació el cacao, nació el chocho, nació la quinoa. Y esos productos han alimentado al mundo entero. Incluso el licor nacional de los rusos es el vodka, que es de papa. El plato principal de los belgas y de los franceses es con papa, que es de esta tierra. Pero no hemos sabido industrializar esos procesos. Seguimos exportando sin valor agregado. Exportamos cacao y no chocolate. Suiza, que no produce cacao, es el principal exportador del mundo de chocolate, con más de 30.000 millones de exportación solo en chocolate. Debemos dar un salto a ser un país agroindustrial. Creo que uno de los motores de la economía es la agricultura, la agroindustria. El otro motor es los productos del mar, la pesca, el camarón, que dinamizan la economía, que dinamizan la industria de la construcción, el transporte, los servicios. Y creo que por ahí hay que avanzar. Alguna gente dice, no, la minería va a salvar. No, la minería no está en los cantones, estará focalizado en alguna parte del país. Pero el desarrollo agropecuario del país está en cada cantón, en cada parroquia. Genera empleo, genera mejores condiciones de vida. Pero para esto además hay que alinear la educación con la producción. Hay que alinear la educación con la formación en valores humanos. Mira lo terrible que es aquí. Podría cerrar los colegios y no pasa nada. Sigues produciendo, porque más de 100.000 productores de banano, ni un solo colegio técnico en banano, en cacao, en café, en flores, en hortalizas, en fruta. Es decir, la educación no está vinculada a los procesos productivos. Y la educación debe estar vinculada, formando técnicos para esos procesos productivos y los que debemos impulsar. Igual pasa con el turismo. El turismo, que podría ser una fuente importante después de la pandemia de ingresos para el país. Hay más de 25.000 pequeñas, medianas empresas del turismo que hoy sufren una crisis profunda por la pandemia, que son un pulmón de desarrollo del país y que deben ser fortalecidas. Para esto requieres crédito. Crédito barato, no con altas tasas de interés, con bajas tasas de interés a largo plazo. Necesitamos atraer inversión, atraer capitales de los ecuatorianos que sacaron al país para dinamizar la recuperación económica y la generación de empleo. Gustavo, lo que tú dices yo escucho de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Cuando comenzó el primer boom petrolero se hablaba de sembrar el petróleo en el campo, en la agricultura. La reforma agraria del 63 hablaba algo parecido. ¿Cómo aterrizar ese discurso, tomando en cuenta que en la pandemia, en el asunto de octubre, lo que nos dio de comer fueron los campesinos, ¿verdad? Lo que nos dieron de comer fueron los trabajadores, fueron los indígenas, los pequeños productores. Pero ¿cómo aterrizar esa propuesta para que se haga realidad y no quede solamente en el relato, en el discurso, Gustavo? A ver, yo creo primero que el país ha avanzado mucho en el campo agropecuario. Nuestro país exportó el año pasado más o cerca de 13.000 millones en productos agropecuarios, pesqueros y camaroneros. Es decir, hay una fuerte producción. La reforma agraria sin duda aportó, son 850.000 productores del campo. Solo en bananos son 120.000, en cacao 32.000, en café 26.000. En lo que son frutas fuera del banano, más o menos 200.000, en hortalizas igual, una cantidad similar de productores, en arroz, en caña, es decir, tienes una producción importante que tiene una diferencia sustancial con el resto de América Latina. Los productores en otros países son 20.000, 30.000, 100.000 hectáreas. Aquí la producción máxima es 3.000 hectáreas. Entonces, esta es una sociedad de productores y propietarios. Ese es el avance. Ahora, hay que alinear la educación con la producción. Hay que tener una política económica que aliente la producción, una ley de fomento agroindustrial que permita fomentar
la producción industrial en el país. Mira la diferencia de precios. Cuando tú exportas cacao, por cada tonelada, si exportaras pasta de cacao, valdría 4 veces más. Licor de cacao, 8 veces más. Y si exportáramos chocolate, 12 veces más. Exportamos 480 millones de dólares de cacao el año pasado. Podríamos exportar, produciendo lo mismo, industrializando, por lo menos 6, 8 veces más. Ese es el cambio que debemos vivir. ¿Y qué ha pasado con los gobiernos? Se ha hablado mucho, pero no se sembró el petróleo. Se prefirió hacer la industria de ensamblaje. Se habla mucho de inversión en el agro, pero no ha habido inversión en el agro. La inversión en el agro a través del Banco de Fomento no llega a 500 millones de dólares al año, no llega. En un país que produce 13,000 millones, cuando debería ser inversión con tasas de interés bajas. Si algo se debe subsidiar aquí es la producción para generar empleo. Si cada productor genera un puesto de empleo, tendrías 850,000 puestos de empleo en el campo. Gustavo, igual que en las ciudades. Gustavo, estamos conversando esta tarde con Gustavo Larrea, dirigente y precandidato presidencial del movimiento Democracia Sí. Entonces, tendrá que darse un debate y serio, responsable, formativo. Gente que piensa en la minería, gente que piensa en el agro como tú, gente que piensa en el mercado, gente que piensa en este tipo de cosas. Pero lo que pasa es que ahora no existen las propuestas formales, las propuestas reales, y un poco se van por el lado de hacer campañas en plena pandemia, yo le diría como el vicepresidente de la República. El mismo señor Lazo ha hecho campaña en plena pandemia, y así otros actores políticos. ¿Cómo concientizar a nuestros políticos para que ya piensen en que es hora de cambiar de modelo y de pensar en el país antes de que llegue al fondo? Mira, creo que esta campaña, primero hay que, de parte nuestra al menos, un compromiso claro de no usar la calumnia como método de hacer política, no denigrar a los adversarios, que sea una campaña de propuestas. Nosotros proponemos un futuro desde nuestras raíces, un futuro que valore y que tenga orgullo de ser lo que somos, un país de indios, negros, mestizos, cholos. Eso somos y debemos tener orgullo de esto y no vergüenza. Nuestras élites generalmente han tenido vergüenza de lo que somos cuando esa es nuestra fuerza, ser lo que somos. Eso nos proyectará hacia el futuro, el país de la mitad del mundo, el país amazónico, el país de los Andes, de la costa, de Galápagos. Esa es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza es la que debemos expresar en una política económica que multiplique la producción y el empleo, en una política de salud pública que garantice el derecho a la salud. La salud no es una mercancía, como dice un sector político del país. Si fuese mercancía, cantidad de ecuatorianos hubieran muerto en esta pandemia. Hoy más que nunca es evidente que el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud desde el nacimiento hasta la muerte de los ciudadanos ecuatorianos. La educación debe formarnos en valores humanos. No es posible que la educación haya perdido materias como ética, cívica. La educación debe formar en valores humanos, debe formar ciudadanía y debe formarnos para mejorar la producción y la generación de empleo. Creo que esos son pilares de un cambio que el país necesita con urgencia, un cambio profundo. Y un cambio importante, porque todas esas cosas que se piensan en educación, en salud, en producción, caerían en saco roto si la corrupción sigue como está hasta ahora. Así es, por eso que el otro tema clave es la lucha contra la corrupción, la tolerancia cero a la corrupción, la reforma jurídica. Recién hoy debate la Asamblea algo que debió resolver hace 2 años, que es la extinción de dominio. La extinción de dominio debió haber existido desde siempre, es decir, para los casos de corrupción, porque la gente se roba la plata y no hay cómo recuperar. Ahí tienes un mecanismo para recuperar la plata robada, pero hay que darle a la Contraloría la facultad de hacer el examen previo. Hay que generar una contratación transparente y pública, y esas reformas son indispensables. Un sistema de justicia independiente que no tape la corrupción, que no socape la corrupción como pasó en la década pasada. Y el peligro del Ecuador es también la justicia de revancha, pues, Gustavo. A ver, yo creo que es muy importante eso, no hay que politizar la justicia. La justicia debe ser independiente, proba, perseguir delitos, no personas. Si alguien cometió un delito, hay que sancionar porque cometió el delito, no porque se llame fulano de tal y hay que perseguirle, porque
Eso no es justicia, eso es persecución. Y si no se aborda seriamente, el populismo seguirá haciendo de las suyas. Y habrá también el asunto de la derecha, como de Bolsonaro. Aquí un candidato o precandidato ya con bazooka en mano dice que hay que bajarles a no sé a quiénes de la avioneta o del helicóptero. Entonces, tampoco esas propuestas, porque yo llamaría un poco populismo penal, un populismo no sé de qué tipo, pero no soluciona los problemas reales del Ecuador, Gustavo. Claro, genera la fantasía de que soluciona problemas cuando realmente no los soluciona. Estoy de acuerdo contigo. Una campaña debe ser una campaña de propuestas, no de payasadas. Y creo y de propuestas que contribuyan a construir un país digno, soberano, un país próspero, un país donde superemos la pobreza y la pobreza extrema. El Ecuador tiene dos tareas como nación no cumplidas: el desarrollo económico sustentable y la erradicación de la pobreza. Y seguimos décadas tras décadas con esos problemas que en definitiva, además, unos quieren solucionarlos sin ver la otra cara de la medalla. Son dos problemas que son caras de la misma moneda. Sin solucionar el desarrollo no se supera la pobreza, y sin superar la pobreza no se alcanza el desarrollo. Son, diría yo, dos tareas que tenemos como sociedad pendientes, y para eso tenemos todos que arrimar el hombro, para salir de la crisis en la que estamos, para reactivar la producción, para reactivar la economía, el empleo, y ahí es una tarea de todos. Este barco, que es nuestra nación, todos somos parte de él y todos debemos contribuir a que no se hunda. Gustavo, en todo caso, hay que hablar también de dos preguntas de una, Gustavo. Tú ya eres algo así como candidato fijo de democracia, sí, ¿verdad? Pero la asamblea es otro objetivo. Aún más tomando en cuenta que la asamblea creo que tiene la más baja popularidad histórica, con corrupción, con un sinnúmero de cosas, con hombres y mujeres de maletín, creo que pululan ahora ya en la Asamblea Nacional. Brevemente, para concluir, ¿cómo ves tú una conformación atomizada de la Asamblea Nacional? Siempre la Asamblea en el Ecuador ha tenido ese problema. Y si no ha tenido, salvo el periodo, alguno de los periodos de Correa que tuvo mayoría, y 2 años de Boca, sí, que tuvo mayoría. El resto no ha tenido mayoría. Pero más allá de eso, yo creo que las fuerzas políticas, y en el caso específico de democracia, sí, nosotros presentaremos candidatos solventes, candidatas y candidatos comprometidos con el país, gente honesta, que eso es lo que tenemos como deber para enfrentar la próxima campaña electoral. Y desde luego participaremos con una propuesta de reformas jurídicas, de reformas a la ley de educación, a la ley de salud pública, de propuestas concretas para el debate. Para concluir, tengo aquí una consulta que me dicen, una opinión. El doctor Larrea fue inventor de Correa y de Moreno. ¿Qué dices tú? No es verdad. Digamos, de Correa yo participé al inicio, fui parte del impulso inicial de ese movimiento y de esa candidatura. Apoyé esa candidatura, apoyé la candidatura del vicepresidente en esa época, Moreno. Ganamos las elecciones, fui ministro de gobierno, ministro de seguridad 2 años. Me alejé de ese proyecto porque creo que perdió el rumbo, perdió el sentido histórico de cambio en democracia. Fue un proyecto que concentró el poder y además que no solo concentró el poder, fue un gobierno autoritario y corrupto. Y yo me alejé por eso. En el caso del presidente Moreno, yo no fui parte de este proceso. Yo apoyé la candidatura del general Paco Moncayo. No le visitaste nunca en Palacio a Moreno, Gustavo? Sí, como he tenido reuniones con el presidente Palacio, con el presidente Noboa, con muchos presidentes, pero el hecho de que uno vaya a una conversación como fuerza política y a dialogar no quiere decir que uno sea parte de un gobierno, ni las decisiones que ese gobierno toma. Por lo tanto, las decisiones de este gobierno las tomó el presidente y sus ministros, jamás las he tomado yo. Yo no hago política por oportunismo, no hago política por ocupar un puesto público, hago por convicción, como lo sabes tú y la ciudadanía. ¿Y tú sigues pensando lo mismo del licenciado Moreno de antes y ahora? Yo creo que el presidente Moreno tiene algunas cualidades, indudablemente que las tiene, es un hombre de paz y eso es importante.
y creo que permitió que el país salga de una línea autoritaria. El país volvió a tener libertad de expresión y opinión, y creo que ese es su mérito. Y creo que su desmérito es no haber tenido sentido de urgencia para hacer los cambios necesarios para el país, que hay que hacerlo y lograrlo en los próximos años. Muchas gracias, Gustavo. Esta ha sido la presencia y participación del doctor Gustavo Larrea, líder y precandidato presidencial del Movimiento Democracia Sí. Gustavo, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a los amigos que nos han seguido esta tarde a través de GAFA TV Ecuador en Ecuador y el mundo. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.